Buenas tardes aquí en Perú y buenas noches allá en Suecia. Mi nombre es Rosa Inés Béjar y voy a tener el honor de moderar la siguiente conferencia magistral. Un saludo a todas y todos los participantes en esta convención y también a los moderadores y panelistas que asumen este reto. Bien, tenemos en la sala conectada ya a la doctora María Clara Medina. La doctora Medina es doctora en Historia por la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, y anteriormente previamente fue licenciada en Historia en la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina. Defendió su tesis doctoral en Historia sobre género, etnicidad y clase social en un caso de historia agraria en los valles calchaquíes, en el Pichao. Esto ocurrió en el periodo 1850 a 1910. Ella actualmente es adjunta en el Departamento de Estudios Globales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Gotemburgo y entre otras funciones desarrolla tareas docentes en las áreas de estudios latinoamericanos, derechos humanos y estudios globales, y además es la coordinadora de publicaciones recientes sobre derechos sexuales y reproductivos, movimientos feministas contemporáneos y violencia de género a partir de los estudios de la precariedad y las técnicas de dominación social. Temas de los cuales particularmente son fascinantes y un reto para nuestro país, ¿no? Fue elegida presidenta de CEISAL, que es el Consejo Europeo en Investigaciones Sociales en América Latina, para el periodo 2019 al 2022, actualmente está en función, y desde este año es la representante de la Universidad de Gotemburgo de Suecia en el Consejo Directivo del Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos, con sede en Estocolmo. La doctora Clara Medina nos va a compartir sus experiencias, su visión sobre experiencias en enseñanza, aprendizaje en ambientes no presenciales antes y después de la pandemia en Suecia. Le doy pase a la doctora que tiene ya la funcionalidad para poder compartir su pantalla. Bienvenida, doctora Medina, un gusto poder tenerla en esta convención. Muchísimas gracias, doctora Béjar Cáceres. Es para mí un placer estar aquí. Buenos días a todas, todos y todas. Buenas noches desde aquí. Es viernes a la noche aquí en Suecia, por lo tanto les pido disculpas por anticipado si escuchan ruidos de jarana y todo. Son mis vecinos que se toman esto del viernes por la noche bastante en serio. Aquí estamos desde el CEISAL, desde el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales para América Latina, al cual presido, participando en esta maravillosa oportunidad para comentar y discutir los posibles caminos de acción en esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. En primer lugar, quisiera expresarles a todos, además de mis saludos y mi agradecimiento por esta invitación para hacer esta presentación en Profesor Digital 2030, también expresarles mi deseo de que se encuentren ustedes en buena salud y lo mejor posible en estos tiempos tan inciertos. En esta oportunidad voy a referirme a pedido de los organizadores y organizadoras para comentarles algunas experiencias de esta transición de la educación presencial a la educación no presencial a nivel superior, antes y después de la pandemia, tomando el caso en el que me hallo inmersa, es decir, el caso de Suecia. Voy a tomar un par de ejemplos de enseñanza-aprendizaje, voy a tratar de guiarlos a ustedes rápidamente sobre cuál fue la situación antes del 20 de marzo de este año y a partir de lo que vamos evaluando de estos últimos 8 meses. En los que nos encontramos ya, como les dije, inmersos en esta nueva etapa de digitalización de la educación superior. O sea, pre-pandemia, post-pandemia y los desafíos que vemos para tanto los procesos de enseñanza como los procesos de aprendizaje a partir de nuestra experiencia aquí en Europa.
Fundamentalmente voy a enfocarme, por supuesto, en el caso de Suecia, que como bien lo mencionó la doctora Bejar, es mi lugar de proyección y mi lugar de permanencia en este momento, y también tratar de combinar y tocar algunos temas que son en común para todos y todas en esta situación en la que nos encontramos. Quizás ustedes vayan a ver situaciones que les resultan familiares, quizás van a ver situaciones que son más específicas de la realidad académica sueca. En este caso, mi experiencia es desde, como lo dijo la doctora Bejar, desde la responsabilidad de carreras a nivel de grado, a nivel de posgrado, maestrías y doctorados, desde la perspectiva de derechos humanos y los estudios latinoamericanos. Entonces estamos permanentemente en contacto con ambas realidades y por eso es que podemos hacer una aproximación un poco más comparativa. Otras dos disculpas que les tengo que pedir es, la primera es que tengo un catarro terrible en este momento, así que probablemente puedan sentir esto en mi voz durante mi presentación, y también que probablemente veo que en algunos casos la red, la conexión no funciona bien. En mi caso está funcionando bien hasta ahora, pero no quiero cantar victoria por el momento. Entonces, cualquier tipo de pregunta o que necesiten repetición, por favor lo envían en la función de preguntas y respuestas para que yo repita lo que ustedes no pudieron escuchar, si se llegara a producir esto. Voy a empezar, voy a compartir la presentación para que ustedes puedan seguirme. Como les había mencionado anteriormente, esto voy a hacer un brevísimo repaso sobre estas experiencias de enseñanza-aprendizaje en los ambientes no presenciales, como son llamados ahora aquí en Suecia. Tengo que anticiparles que la transición, la migración de enseñanza presencial a casi completamente no presencial en Suecia se produjo de un día para el otro. Se ha producido esto de una manera muy brutal, muy brusca, y lo cual ha llevado a que seamos uno de los ejemplos en los cuales esta transición no ha tenido ni siquiera 24 horas de demora. Es decir, no ha habido ningún tipo de interrupción en el dictado de clases, en la toma de exámenes, en el cambio de modalidad presencial a no presencial. Esto ha implicado una serie de ajustes, ha implicado también otra serie de desafíos bastante particulares que me voy a mencionar en un minuto. Para que ustedes conozcan de qué estamos hablando, cuando me refiero a la educación superior en Suecia, estoy refiriendo a un sistema que es predominantemente estatal, pero que también tiene una amplia sección de sistema mixto, donde el financiamiento se da en parte combinado entre lo privado y estatal, y donde hay una muy mínima parte de educación privada. Como ustedes ven, 3 categorías. En primer lugar, las universidades nacionales, que serían en comparación como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con todos los derechos de otorgamiento de títulos y con las 3 funciones de investigación, docencia y extensión al medio, como caracterizan a las universidades de excelencia. Hay otras escuelas de altos estudios, algunas con derecho a otorgar títulos de doctorado, y estas son las universidades, son las escuelas de altos estudios que son equiparables a las universidades. La diferencia entre universidad y escuela de altos estudios es justamente la posibilidad de realizar investigación, donde la investigación está ligada e influye y muestra sus resultados y testea los resultados y permea los contenidos educativos en todas las carreras. También hay escuelas de altos estudios y oficios que
no cuentan con programas de investigación y tampoco con la posibilidad de otorgar títulos de doctorado, pero se consideran parte de la educación superior en Suecia. En este panorama, como ustedes ven, las cantidades tenemos un alto número de estas unidades académicas aquí en Suecia. Tengan en cuenta de que tenemos una población nacional aproximadamente de 10 millones de habitantes y que donde predominantemente la población es una población mayor de 40 años, entonces vemos que hay una oferta educativa bastante amplia para los sectores juveniles y de adultos jóvenes, en este caso. En lo que a nosotros nos respecta, tengo que mencionar que la digitalización de la educación superior en Suecia comenzó ya a mediados de 1990. Esto implicó que se desarrollaron y se financió el desarrollo de cursos en modalidad online, a distancia y virtuales, ya a partir de 1998, 1999. Es decir, con el cambio de milenio, nosotros en Suecia ya teníamos en marcha un plan nacional para la digitalización de la educación superior. Sin embargo, esto resultó bastante limitado. ¿Cómo fue entendido esto en Suecia antes del brote de la actual crisis sanitaria en la que nos encontramos? En primer lugar, la implementación de la digitalización de la educación superior formó parte de la política estatal de democratización del acceso general a las TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación. Esto fue percibido por el Estado sueco como una necesidad imperiosa ante los tiempos que se veían venir. Es decir, esto fue anticipándose al desarrollo de la digitalización de todas nuestras formas de comunicación, que se darían en los 20 años posteriores a partir de esto. Entonces, en 1994-96, el Estado sueco dicta una política especial para garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas al acceso general a todas las tecnologías. Las tecnologías digitales de comunicación. Esto implicaba no solamente la provisión de acceso a Internet a todos los hogares de la sociedad sueca, sino también el desarrollo de procesos de medios de democratización para el acceso a tecnología digital, como fuera el desarrollo de la telefonía celular, por ejemplo. No solo en un desarrollo tecnológico, sino también, como les estoy mencionando, un desarrollo más de tipo político, en el sentido de que para poder ejercer los derechos ciudadanos en un Estado moderno, todos los habitantes de Suecia deberían tener garantizado el acceso a estas tecnologías y, por supuesto, también a todo el desarrollo técnico posterior. Esto afectó al desarrollo a la reformulación de la enseñanza superior y, por supuesto, fue incluido a partir de 2015 también en la Agenda Global 2030, ¿no? Que ustedes saben es la Agenda para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, especialmente en lo que tiene que ver a la aplicación del objetivo número 4, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que ustedes ven ya formulado en rojo, y que postula educación, es la defensa de la educación de calidad, garantizar la educación de calidad para todo nivel educativo. Es importante remarcar acá los puntos que tiene este objetivo cuarto, objetivo número 4 de la Agenda 2030, porque menciona explícitamente el rol del Estado para garantizar una educación inclusiva y equitativa, en primer lugar. En segundo lugar, que esta educación a la que deben acceder los ciudadanos, además de ser inclusiva e equitativa, también debe ser de calidad. Y en tercer lugar, tiene que garantizarse el acceso a procesos de aprendizaje permanente, es decir, a lo largo de toda la vida, no solamente durante los primeros años de vida de un ser humano. Esto implicó, sobre todo aquí, implicó aquí en Suecia,
la necesidad de redefinir qué entendíamos por calidad educativa, porque en este caso ya veíamos que esto venía en mucha concordancia con las definiciones de la Ley de Educación Superior en Suecia, que había sido reformulada en el 98 para incluir justamente como este acceso a las TIC, este acceso a las nuevas tecnologías digitales como parte de esa calidad educativa. Acceso tanto para todos los que trabajan en las universidades, docentes, no docentes, personal técnico administrativo y también, por supuesto, los estudiantes. Entonces, al redefinir la noción de calidad educativa, se incluye también el acceso, la garantía para el acceso a los medios didácticos digitales que van a permitir estas nuevas oportunidades de aprendizaje. Estos medios didácticos digitales son no solamente la conformación de aulas virtuales, sino también el acceso digitalizado a los contenidos de las bibliotecas. Las bibliotecas universitarias en Suecia son mayoritariamente digitales en este momento, pero también el acceso a distintos eventos de enseñanza y aprendizaje. Esto que se inició de manera mucho más sostenida a partir de 2015, cuando llegamos a inicios del 2020, solamente se ha desarrollado en un 20%. La enseñanza universitaria, la enseñanza superior en Suecia, hasta marzo del 2020, se desarrollaba digitalmente o de forma no presencial apenas en un 20%. Es decir, todo ese proyecto, todo ese desarrollo a partir de los años 90 de carreras, cursos, formaciones, oportunidades de formación, oportunidades de capacitación a nivel digital, a nivel virtual, se había estancado en este porcentaje que se repetía a lo largo de las décadas. Una enseñanza universitaria no presencial que abarcaba un 20% de la oferta educativa en ese momento. En el 2008, a partir de aproximadamente el 2008 y hasta la fecha, esta inserción hasta el 2020 de alguna manera lenta en la modificación de la oferta educativa de presencial a no presencial o a mixta, fue acompañada por una redefinición de lo que es central para la enseñanza superior y que redefine roles no solo de los gestores, de los administradores o administradoras de la educación superior, sino sobre todo de la relación e interacción entre el cuerpo docente y las cohortes estudiantiles. Hay una redefinición de lo que quiere decir participación estudiantil, tanto en la gestión como en la administración de la educación superior. A partir de 2008 se comienza a hablar mucho más sobre la entrada de la perspectiva estudiantil en toda la gestión y para luego transformarse en la perspectiva principal, en la perspectiva señera, en la perspectiva fundamental para todo el desarrollo pedagógico y didáctico de las universidades en Suecia. Es decir, la influencia en el cogobierno de las universidades, pero no en el cogobierno administrativo, pero sí en la definición de pautas pedagógicas y acceso a medios didácticos. Los cuerpos estudiantiles tienen una influencia directa y los estudiantes como individuos, las y los estudiantes como individuos también tienen posibilidades de participación y de influencia en la toma de decisiones a la hora de planificar cursos, de seleccionar bibliografía, de establecer modos de examinación, modos de exámenes, etc. Entonces, esto es fundamental para entender lo que ha pasado a partir de marzo del 2020 en la redefinición de la educación universitaria de presencial a no presencial o de tipo mixto. Un tema que es fundamental acá cuando hablamos de calidad educativa
que tiene que ver con los desafíos también que nos plantea todo este cambio que estamos viviendo. Para nosotros, aquí en Suecia, la gran discusión es cómo sostenemos la calidad, no solo de la educación, sino también la validez de las credenciales que otorgamos a los estudiantes graduados. Es decir, cuando uno o una estudiante recibe su título de nuestra universidad, ¿qué contenidos tiene esa credencial, ese carnet que autoriza a ese estudiante o a ese o a esa estudiante para salir al mercado laboral y poder ejercer esa profesión? ¿Cómo podemos garantizar esa calidad educativa, la calidad educativa durante todo el proceso para que esas credenciales, para que el diploma, para que el título universitario, el examen universitario, sea no pierda validez y no pierda aplicabilidad en los espacios laborales en un mundo constante cambio global? Antes del brote pandémico, esto era un tema de bastante discusión y donde hay que reconocer que la discusión sobre el pase a educación no presencial no era uno de los ejes temáticos. Eso cambió a partir de marzo del 2020 y ahora estamos muy inmersos en estos dos ejes de discusión. En realidad son tres ejes de discusión. Uno, la redefinición de calidad educativa y la validez de los títulos que se otorgan a partir de estudiantes que ya por el desarrollo de esta crisis sanitaria en la que estamos envueltos, van a tomar la mitad de sus carreras, las van a desarrollar, van a pasar por procesos de aprendizaje que son solamente virtuales, solamente digitalizados, o sea, ya no presenciales, y cómo esto va a afectar o no la reformulación social de los títulos que nosotros estamos otorgando. El segundo tema que estamos hablando mucho aquí es justamente el tema del acceso a los medios didácticos digitales, así como expositores anteriores a mí han remarcado muy bien. El tema de la conectividad, porque uno podría creer que en una sociedad industrializada, altamente industrializada como Suecia, la brecha digital, es decir, el acceso a los medios digitales de la mayoría de la población no es tan limitado como en otras realidades nacionales. Sin embargo, sí estamos comprobando de que no estamos al mismo nivel de problemática como por ejemplo está en este momento Grecia o incluso España, pero sí tenemos aproximadamente 25% de población estudiantil con problemas para acceder a medios didácticos digitales. Esto es porque muchos estudiantes, por ejemplo, estaban acostumbrados a trabajar desde las bibliotecas. Las bibliotecas y sobre todo las bibliotecas universitarias en Suecia son espacios de mucho trabajo en equipo, con acceso a internet y a todos los medios necesarios para estudiar, para llevar adelante un curso, y ante el cierre de ante el establecimiento del aislamiento social y el cierre de las posibilidades de reunirse o de conglomerarse en espacios físicos cerrados, estos estudiantes, que son aproximadamente entre 20 y 25% de la masa estudiantil, se han visto privados del acceso libre a una internet que funciona, a computadoras disponibles y a bibliotecas accesibles. Así es. Entonces, el tema de la conectividad está también relativizado porque ya les voy a mencionar en un momento otras consecuencias que estamos evaluando a partir ya del pase entre un año al otro. En lo que hace a la enseñanza superior a partir del 20 de marzo del 2020, que es cuando Suecia declara la situación de pandemia y se produce una transición, como les mencioné, la migración casi inmediata
de educación presencial a educación no presencial. Esa transición, esta migración fue brutal, fue de un día para el otro e implicó un gran poder, una gran capacidad de adaptación y una gran flexibilidad e incluso capacidad de improvisación por parte de los profesores, pero también de los estudiantes, con un cambio de realidad que en un primer momento se pensó que iba a ser temporario, por un par de meses o quizás para terminar el semestre anterior, y que ahora nosotros ya sabemos, y uno pudo percibirlo ya a partir del segundo mes, que esto venía para largo y que había que pensarlo en términos de planificación a mediano y largo plazo. Hay una redistribución de los recursos para garantizar otra vez esta democratización en el acceso a las tecnologías informáticas y de comunicación. Como como he mencionado anteriormente, había recursos invertidos ya para garantizar que los estudiantes accedieran a estos espacios físicos, ¿no?, con las tecnologías. Sin embargo, ahora había que garantizar la democratización del acceso en espacios virtuales a partir de su no presencia en los campus, su no presencia en las facultades, su no presencia en las aulas, su no presencia física. Entonces esto implicó una redistribución de recursos, también para la capacitación docente y también para la capacitación estudiantil, en el manejo, primero en la introducción, en la exploración, en la prueba, en la modificación, en el cambio, en los ajustes, para pasar de una educación en aula a una educación virtual. El proceso de enseñanza se vio duramente afectado y también, con respecto al tema de la conectividad acá, que habíamos sobreestimado la capacidad de los estudiantes para manejo de lo tecnológico. Sí, coincido con el colega anterior que coincidimos que sí, estamos ante generaciones que tienen mayor manejo de lo digital. Sin embargo, hemos comprobado que ese manejo de lo digital, que es para redes sociales y para manejo de otro tipo de plataformas, cuando tiene que ver con respecto a plataformas donde van a ser evaluados, donde tienen que hacer una buena performance estudiantil, provoca un alto grado de inseguridad en los y las estudiantes, y que ha provocado esto durante los 2 primeros meses, donde hemos comprobado, y ya estamos elaborando estudios, presentando resultados previos de investigación al respecto, donde hemos comprobado que aquellos y aquellas estudiantes que ya tenían capacidades de estudio, técnicas de estudio más desarrolladas, lo que comúnmente llamamos los mejores estudiantes, se adaptaron de una manera más rápida, mientras que los estudiantes más en situación precaria, en situación de vulnerabilidad, en lo que hacía a su situación social, pero también en cuanto a inseguridades a la hora de realizar su performance estudiantil, estos estudiantes y estas estudiantes necesitaron un apoyo extra para poder sobrevivir a esta migración de un día para el otro a nuevas prácticas y a nuevas reglas de comportamiento, ya no en el aula, sino también virtuales. En cuanto a la capacitación docente, hemos visto, estamos elaborando informes donde vemos el efecto de este cambio de lo tan brusco, esta migración tan brusca de lo presencial a lo no presencial en los docentes. Sin embargo, todavía nos está faltando evaluar aún más en profundidad las consecuencias para el proceso de aprendizaje. Las reformas en la oferta educativa, la cantidad de cursos, las formas de cursos, etcétera, también se produjeron de una manera muy abrupta
para la tradición administrativa sueca, donde todo se planifica con 1 año y medio de anticipación en cuanto a cambios en la currícula. Entre 2 años y 1 año y medio de anticipación es el tiempo administrativo de planificación. Y aquí tuvimos que adaptarnos también para hacerlo en un par de meses o en el mejor de los casos en 3 meses. Por recomendación ministerial, se hace esta migración, se recomienda, no es una instrucción, es una recomendación ministerial que cada rector o rectora de universidad asume o no sigue. El 90% de las universidades y casas de altos estudios en Suecia siguieron esta recomendación. Por lo tanto, en febrero del 2020 teníamos un 20% de educación no presencial a nivel superior en Suecia, y ahora en octubre del 2020 tenemos un 100% de la oferta educativa, que incluye un 5% en sistemas híbridos, es decir, que se dictan clases ante 2 o 3 estudiantes en el aula y se transmite vía Zoom a nivel digital, y esto es sobre todo en los programas de educación, en programas internacionales, de maestrías internacionales. Entonces ustedes ven este tremendo cambio que hemos sufrido, por el que hemos tenido que pasar en unos pocos meses, del 20% apenas de nuestros cursos y nuestras carreras dictadas en modalidad digital, al 100% de toda la oferta educativa. Esto ha planteado, y esto lo pongo aquí para abrir para la discusión, en los talleres y también por si después para las preguntas posteriores, 3 grandes desafíos para este cambio en los procesos a partir de la experiencia pandémica. El primero tiene que ver con el sustento de lo que hacemos, ¿no? Es decir, estamos tan enganchados y tan metidos en la innovación técnica que nos modifica la didáctica de nuestros cursos, que no hemos tenido tiempo y quizás tampoco mucha inspiración hasta ahora, aquí en Suecia, para hablar de lo que implica como renovación pedagógica, es decir, cuáles son los principios pedagógicos que tienen que servir de sustento para la utilización de toda esta innovación técnica. Es decir, hemos modificado con gran rapidez la didáctica, pero sin una discusión de fondo sobre cuáles son los principios pedagógicos de este cambio. Ha sido la pandemia, ha sido la situación pandémica, la crisis global, que nos ha obligado a implementar estos cambios sin el tiempo necesario para reflexionar sobre de esta manera, ¿a qué enseñamos de esta manera? ¿Cuáles son los principios pedagógicos, filosóficos que inspiran la elección de determinados medios o no? Estamos fascinados o muy abocados a aprender y aplicar y proyectar y testear el uso de las técnicas, pero no hemos discutido hasta el momento qué es lo que queremos lograr con esto, o sea, pedagógicamente. El segundo desafío tiene que ver con la acción, o sea, cómo podemos garantizar que toda esta innovación técnica, toda esta digitalización brutal, ya les digo, del 20 al 100%, prácticamente en menos de 48 horas, ¿cómo podemos garantizar que seguimos como universidades, como centros de producción de conocimiento? ¿Cómo podemos garantizar que seguimos produciendo conocimiento científico en nuestros planes educativos y no solo somos difusores de información? Estamos en este momento expandiendo con todos los webinarios, con todas las posibilidades electrónicas, con todas las posibilidades virtuales, estamos expandiendo el horizonte informativo de nuestros estudiantes. Pero ¿cómo podemos garantizar, y esto tiene que ver con la discusión sobre la pedagogía que nos inspira o no, cómo podemos garantizar que sigamos siendo centros académicos que producen conocimiento, no solo información, sino sobre todo conocimiento crítico, analítico, científico? Y el tercer desafío es otra vez
el discutir el rol de las universidades, el rol de las nuevas tecnologías o de estas tecnologías renovadas, el rol de la educación superior en este contexto de pandemia, frente y también para la superación de otros desafíos globales, como el desafío ambientalista, como los desafíos contra la violencia de género, como los desafíos contra inseguridad jurídica, etcétera. Disculpen. Es esta discusión sobre el rol de las universidades acá en Suecia va a ser, ya está en agenda, va a ser discutido a partir de enero del año que viene, donde vamos a, en distintos foros, debatir sobre cómo todo este proceso ha modificado o no esta intención de implementar enseñanza no presencial para la formación de ciudadanos, teniendo en cuenta que nosotros en la universidad, no solamente nuestro rol, según la Ley de Educación Superior, es la formación de ciudadanos en valores democráticos, sino también somos formadores de ciudadanos, porque nosotros tenemos a nuestro cargo la formación de maestros a todo nivel educativo, que también forman parte de este proceso de cambio. Es así, estos tres desafíos se combinan en uno solo, y que es el de sostener el rol independiente de la universidad pública como productora de conocimiento científico, garantizando el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas, no solo a las tecnologías, sino también al conocimiento. Y finalmente, para mencionar, esto se va a desarrollar en formas de nuevas, estamos elaborando en este momento nuevas formas de evaluación de los procesos. Suecia tiene una larga tradición en esta cultura de evaluar los procesos, los resultados, las performances a nivel educativo. Esto ha sido postergado por la situación de crisis de estos últimos meses, pero seguramente para el 2021 podremos volver con más resultados al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Clara Medina, por su presentación, que nos abre un horizonte de otro escenario, ¿no? El escenario de un país desarrollado, con otro contexto, ¿no? Como bien usted ha mencionado, aquí existe una democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, lo cual marca una diferencia importante con los retos que tenemos en Sudamérica, en Perú, y el contexto digamos, social en el que estamos, pues que nos aumenta exponencialmente el reto de hacer una educación digital plena y accesible para todos, ¿no? No sé si existe alguna pregunta de los ponentes, de los participantes. La opción de preguntas y respuestas está activa. Si es que tuviera alguna pregunta, los participantes, está abierto preguntas y respuestas. En tanto, yo quisiera preguntarle a la doctora María Clara Medina, usted mencionó, en realidad los retos son como país, y en este contexto de un desafío como país, hay un rol importante del Estado. Siempre hablamos de este triángulo, ¿no? Estado, en este caso gobierno, docentes, estudiantes, si hablamos en la esfera universitaria, pero esto requiere de un liderazgo para poder llegar a los resultados a los que ustedes están llegando. ¿Cuál considera usted que es clave dentro de estos roles de liderazgo para poder obtener para poder avanzar hacia la universalización, digamos, de la educación digital en medios virtuales? Gracias. Su pregunta se refiere a cómo se organizan, digamos, cómo se organiza la redistribución de recursos y la agenda de discusión a nivel macronacional, digamos, o
¿Sí entendí bien? ¿Quién asume esta rutina? Todos los actores para poder llevar esto. Tenemos claro que hay un rol importantísimo del Estado y de la necesidad de políticas estatales, gubernamentales, pero las políticas no se mueven si no hay una participación de otros actores. En este caso, ¿cómo funciona el liderazgo y la gobernabilidad y la gobernanza en este proceso que ustedes han desarrollado en Suecia? Bien, gracias por la aclaración. Debo mencionar que en el caso de Suecia, a diferencia de otros países europeos, pero es similar a otros países nórdicos, a los países escandinavos, en el caso de Suecia hay una presencia del Estado muy fuerte, es un tipo de sociedad social formada durante el siglo pasado, a partir de modelos de desarrollo de tipo socialdemócrata y de tipo socialdemócrata de izquierda en un primer momento, por lo cual el rol del Estado es fundamental y incluso, como lo menciona alguno de mis colegas, incluso es un presupuesto para los partidos de tipo liberal, ¿no? que asumen de que el Estado tiene bajo su responsabilidad una serie de roles fundamentales para garantizar la supervivencia básica de los ciudadanos y ciudadanas. En ese caso, por ejemplo, educación pública, salud y seguridad son tres de las áreas que son incuestionablemente áreas del Estado, de responsabilidad del Estado. Luego, a fines en el cambio de siglo, en el cambio de milenio, con el pendular entre políticas socialdemócratas y políticas neoliberales, esto se ha visto no cuestionado, pero sí relativizado hasta cierto punto. Con respecto al tema de la gobernabilidad, hay que decir que Suecia se caracteriza siempre en todas las encuestas que realizan los y las colegas de ciencias políticas al respecto, en cuanto a que hay una gran confianza por parte de los ciudadanos con respecto al Estado, al rol protector, al rol de cuidado que tiene el Estado sobre los ciudadanos. Esto hace que la capacidad de gobernabilidad de un Estado, más allá del signo político del gobierno, o sea, eso no tiene que ver, estamos separando gobiernos de Estado. La confianza en los representantes del Estado, la confianza en las agencias, las reparticiones, los ministerios, todas las autoridades que representan al Estado, forman parte tienen un alto grado de aceptación y de apoyo por parte de la ciudadanía en general. Esto hace que se obedezcan y se sigan las disposiciones de los organismos de Estado, porque el ciudadano y la ciudadana sueca confían que esa decisión ha sido tomada teniendo en cuenta el bienestar o el cuidado de la mayoría. Ese tipo de confianza es a veces inédita en algunas realidades latinoamericanas, por ejemplo, y también en otras realidades europeas, ¿no? Donde la ciudadanía no tiene esa confianza en el Estado y de que el Estado en sí lo representa y que puede y que está a cargo de su cuidado y que todas las acciones se están guiadas por ese principio de cuidado de la población. En ese sentido, cuando es una estructura verticalista, es una estructura donde se promueven los valores democráticos, pero es una estructura jerárquica y de toma de decisiones de tipo cascada, donde ahí está estipulado a qué nivel se toman distintos tipos de decisiones. En lo que tiene que ver a educación superior es a nivel gobierno. Nosotros tenemos una democracia parlamentaria, con un Consejo de Ministros, donde está la ministra de Educación Superior. Y entonces es ministra y universidades con un alto grado de autonomía
en cuanto a esto. Entonces, estamos bastante acostumbrados y ahora aquí durante tiempos de la pandemia, esto es un ejemplo más. Yo les he mencionado que nosotros no hemos recibido órdenes de aislamiento, órdenes de cuarentena, no hemos recibido medidas del gobierno estipulando que hemos recibido durante todo este tiempo recomendaciones para organizar nuestra tarea durante la pandemia. Entonces, hemos recibido una recomendación por parte del Ministerio, cada rector y cada rectora de universidades, para decir el pase, para garantizar, para prevenir en los contagios y para para garantizar el aislamiento y el distanciamiento social entre estudiantes y el personal, y para evitar que los campus sean centros de contagio, focos de contagio durante la pandemia, el Estado recomienda que las universidades hagan todas sus actividades, desarrollen todas sus actividades de manera virtual, remota, a distancia, electrónica, de la manera que ellos decidan, que ustedes decidan. Entonces, por ejemplo, la rectora de mi universidad, la Universidad de Gotemburgo, tomó esa decisión y dijo, hasta enero vamos todo por modalidad virtual, ¿no? Hay otras universidades que optaron por sistema híbrido y otras que optaron por continuar como antes. Entonces, en ese sentido, a lo que garantiza, terminando de contestar su pregunta, lo que garantiza la gobernabilidad, digamos, la estabilidad de la gobernabilidad es esta búsqueda de consenso en la toma de decisiones. Tengo problemas con la conexión, no estaría escuchando. Muchas gracias, doctora, para hacer que se están planteando las preguntas que han hecho. Ahora, mejor, Sí. tres temas para poder contestarle en un par de minutos. El primero es cómo se está impartiendo la formación en las profesiones, en la enseñanza de las clínicas, o sea, profesionales de la salud, cómo están venciendo el reto de la enseñanza cuando hay práctica clínica de por medio. La segunda es en relación a cómo están monitoreando el desarrollo, está evaluando la eficacia de esta nueva forma de enseñanza, pasar del 20 al 100% digital. Y tercero, sobre los mecanismos de evaluación hacia los estudiantes. Esas tres preguntas, profesora, en 2 minutos, por favor. Muy bien, rapidísimo. ¿Fuera posible? Sí, rapidísimo. En el caso de las prácticas de clínicas y de otras profesiones prácticas, se han dictado normas de excepción por los cuales se garantiza que los hospitales universitarios siguen operando como siempre, digamos, siguen como ese espacio de prácticas y de producción de conocimiento en este sentido, ya que la formación de profesionales de la salud es aún más prioritaria ahora de lo que era antes de marzo de este año. Por lo tanto, en la mayoría de los hospitales universitarios y de la Facultad de Medicina, las prácticas educativas siguen siendo, y también en las prácticas de bioquímica, de biomedicina, de biologías, se han manteniendo algunas normas específicas y nuevas más de cuidado, pero sí la educación presencial continúa en el sentido de las prácticas y en el sentido de laboratorios y en el sentido de análisis y esto. En cuanto a, voy a contestar, el tema de la evaluación de los estudiantes ha sido problemático y ustedes estarán al tanto porque también los ha afectado las distintas realidades latinoamericanas. El tema de la validez legal de las evaluaciones online, de las evaluaciones de los estudiantes, de los exámenes, ¿no? A nivel online. Como nosotros ya teníamos disposiciones desde los años 90 para abrir para esta posibilidad, no resultó tan difícil, pero sí fue problemático en un primer momento y hubo que actuar rapidísimamente para garantizar que, por ejemplo, las defensas de tesis, tanto las tesis de licenciatura, las tesis de grado, de licenciatura, de maestría, pero sobre todo las de doctorado, que se realizaban por Zoom, que tuvieran validez legal
a la hora de expedir los títulos a partir de eso. Eso ha sido algo que la Unión Europea ha actuado en conjunto y que en un lapso de 6 semanas se había solucionado todo el marco legal que era necesario para esto. Y eso, por supuesto, permitió también que todos los exámenes que tomáramos, ya sea los exámenes orales, escritos y todo, tengan la misma validez legal, ya sea si se realizan de modo presencial en el aula como si se realizan en el aula virtual. Y en cuanto a la eficacia de este proceso, como mencioné, estamos haciendo todo en la marcha y por eso la sensación es de que durante 8 meses no hemos tenido tiempo para pensar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo filosóficamente, pedagógicamente. Simplemente hemos estado adaptándonos, ¿no?, a la situación de crisis y está planificado para el 2021 desarrollar métodos de evaluación, métodos y técnicas de evaluación para monitorear el proceso y ver justamente cuáles han sido los desafíos que hemos abandonado, cuáles son las preguntas que tenemos que recuperar y sobre todo, no, porque ahora, como yo mencioné, está el foco puesto mucho más en cómo se adaptan los profesores y cómo modifica los y las profesoras, cómo modifican nuestra experiencia de proceso de enseñanza. Pero esta perspectiva estudiantil que yo había mencionado, que existía anteriormente, antes del 2020, como central en la educación superior en Suecia, se ha perdido en estos meses, porque tenemos que volver a recuperar la participación estudiantil y percibir y hacer un buen relevamiento de las consecuencias que esto ha tenido para los procesos de aprendizaje y desde la perspectiva de los y las estudiantes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Están quedando 2 temas en el tintero que también van a ser abordados más adelante, y es en relación a la preocupación sobre la formación en valores, que usted justamente en las ramas en las que usted se desenvuelve, tiene mucho que ver con una formación presencial, con la interacción y con el tejido social en el cual se forman también nuestros estudiantes. Y el segundo, el reto de la innovación, sin perder el enfoque, digamos, de la consistencia de las metodologías pedagógicas. Son temas que también van a seguirse abordando a lo largo de las siguientes sesiones. Muchísimas gracias nuevamente a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a nombre del equipo organizador y de todas y de todos los que estamos en este momento atendiendo esta excelente conferencia. Muy agradecidos, y nos despedimos de nuestra ponente, la doctora María Clara Medina, hasta una próxima oportunidad. Damos pase ahora a un receso que va a durar hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde en punto estamos nuevamente conectados en los enlaces que correspondan de acuerdo a la agenda de la participación en esta convención. Muy buenas tardes y hasta luego. Gracias, María Clara. Un gusto. Muchas gracias a todos y todas.